Agustín de Hippo fue un hombre que tuvo una conciencia muy profunda de lo que es pecado, porque él cuenta que era un pecador, que era un abuso. Bueno, entonces él tuvo su gran despertar, fue de que él tuvo una conciencia de pecado. Eso solamente es una obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y fue un hombre que verdaderamente cambió su vida y le dedicó su vida al Señor. Y sufrió. Sí. Sí, te escuchan. Ah, bueno. Sí, te escuchan. No, te escuchan, Totó. Ahora, la madre de una santa era Mónica. Y Mónica era la asistente de Ambrosio. De Ambrosio. Ambrosio de Milán. Sí. Que hizo el Duomo de Milán. Ambrosio fue Bueno, lo empezó. el único cardenal que no dejó entrar a un César a la iglesia, porque sus manos estaban llenas de sangre. De sangre. Qué lindo. No lo dejó entrar. Y eso le podía costar la vida. Y le podía costar la vida. ¿Sí? Bueno, vamos. Vamos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es aprender. Aleluya. Bueno, muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta nueva semana. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo que estamos viviendo y que vamos a experimentar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en la lección 14 de Gálatas 5. Hasta la semana pasada estudiamos los frutos en plural, frutos de la carne. Y ahora vamos a estudiar lo que es el fruto en singular, el fruto del Espíritu. Ustedes saben que esto, lo que estamos aprendiendo, no es sabiduría humana. Esto no es psicología. Y yo no tengo nada en contra de la psicología. A mí me gusta estudiar psicología porque me gusta entender la naturaleza humana. Pero esto no es psicología. Esto es lo que la Biblia titula, lo llama, la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto. Santiago 3 dice, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto, dice en cambio, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, fíjese lo que implica esta expresión, sabiduría de lo alto. ¿Está bien? Una pregunta muy fácil. Cuando la Biblia habla de lo alto, ¿de quién está hablando? De Dios. De Dios. Ok. Entonces, la segunda pregunta. Esta es la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, otra pregunta. ¿Alguna vez nosotros hemos podido ver a Dios caminando con esta sabiduría? ¿Cuándo? Cuando vino, gracias Luisa, te escuché. Cuando vino Jesús. Entonces Jesús, ¿cómo caminó? Caminó con la sabiduría de lo alto. Entonces cuando acá lo que es sabiduría, Santiago 3, cuando dice sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que viene de lo alto, esto no son conceptos. Estas son las cualidades que Jesús tenía, porque Jesús fue la sabiduría de lo alto que descendió a la tierra. Entonces cuando nosotros describimos estas cualidades,
pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, buenos frutos, imparcial y sincera. Estamos describiendo la sabiduría con la cual vivió Jesús, que descendió de lo alto. ¿Me entienden? Okay. Entonces, ¿por qué Jesús pudo vivir con esta sabiduría que viene del cielo? Porque Él fue guiado por el Espíritu Santo. Tenía 30 años. Tenía 30 años Jesús. Un hombre, un varón judío de 30 años ya era un anciano. Tenía 30 años y se fue a bautizar, se fue a ser bautizado al Jordán por su primo, Juan el Bautista. El asunto es que él esperó hasta los 30 años. Pudiera haber empezado mucho antes, pero comenzó a los 30 años. ¿Y por qué? Yo no sé por qué, lo único, bueno, sí sé por qué. Comenzó a los 30 años porque había un calendario de Dios, un calendario profético, en el que él tenía que vivir por ese calendario profético. Ese calendario profético es de Dios. Quiere decir que todo lo de Dios viene de arriba y de lo alto y del cielo, y algunas veces no tiene no se puede entender con la mente humana. Entonces, si hubiera sido yo Dios, lo hubiera activado a Jesús rápido, a los 18, 17, 18 años ya, pero esperó hasta los 30. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le dije que cuando Jesús entró, en su entrada a Jerusalén, estaba cumpliendo una profecía muy puntual del profeta Daniel? El profeta Daniel profetizó que después del edicto para reedificar a Jerusalén, que pasarían 62 semanas y que al final de esas 62 semanas el príncipe Mesías sería cortado. Entonces, cuando hemos hecho la cuenta muchas veces, ¿qué cae? Cae cuando Jesús tenía 33 años de edad, y cuando él entra ya estaba listo, porque esa es la última semana de su vida, cuando el príncipe Mesías fue cortado de la tierra. Entonces, todo lo de Jesús, aunque para nosotros no tiene sentido, todo lo de Jesús tenía un sentido todo profético. ¿Por qué? Otra vez, porque la sabiduría con la cual Jesús vivía no era sabiduría de la tierra, pero era sabiduría que desciende del cielo. Bueno, entonces, como Jesús vivió por el Espíritu, la mente de Cristo fue dirigida por el Espíritu. Entonces, nuestra vida también tiene que ser dirigida igual por el Espíritu Santo. Ahora, no, después de que Pablo menciona que el fruto del Espíritu es un fruto, esta lista, porque toda la lista es un fruto, esta lista se divide, ¿no? Se divide de la siguiente manera. Las primeras 3 verdades tienen que ver con el cristiano y su relación con Dios. Ahora ustedes lo van a ver. Y la segunda parte tiene que ver con el cristiano en su relación con otros en su vida. No se olviden que nosotros Jesús dejó una ley. ¿Se acuerdan de lo que dijo? Amarás al Señor tu Dios y después amarás a tu prójimo. Entonces, el fruto del Espíritu en nuestra vida tiene que ver con esas dos relaciones. Tiene que ver con la relación con Dios y relación con el prójimo. En Gálatas 5, entonces, 22, empieza más el fruto del Espíritu. Más el fruto plural, un fruto del Espíritu. Los frutos de la carne, otra vez, son plurales, pero el fruto es uno, el fruto del Espíritu. ¿Por qué él menciona la palabra fruto como singular? Porque es como un racimo de uvas. ¿Sí? Usted ve el racimo de uvas y todos los frutos
son parte de una unidad, el racimo. Y todas estas virtudes que están dentro del fruto tienen que estar en unidad. Usted se va a fijar, por ejemplo, que el primer fruto del Espíritu es amor. Ahora, si usted se fija en los demás, por ejemplo, tomemos cualquiera, paciencia. ¿Yo puedo tener paciencia si yo no tengo amor? No. ¿Qué va? No. Yo puedo tener benignidad si no tengo amor. Es decir, por eso él llama esto fruto, porque es una unidad. La Biblia menciona muchas veces este asunto de frutos, pero estos frutos, cuidado, estos frutos no son por esfuerzo humano. Pero estos frutos son por el poder de Dios. Por ejemplo, yo escucho a hermanos que dicen así: yo te amo con el amor del Señor, pero con el otro amor, es decir, no quiero saber nada, yo solamente te voy a amar con el amor del Señor. Amén. ¿Cuántas cosas nos inventamos nosotros, verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay ley? Porque yo no estoy haciendo todo esto. Esto no está pasando en mi vida por alguna ley que estoy obedeciendo. Esto es un fruto, un resultado de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. La primera virtud es amor. Todo comienza con amor. ¿Por qué? Primeramente porque Dios, no se olviden, esta es sabiduría que desciende de arriba, de lo alto. Entonces, ¿por qué amor? Y porque primeramente Dios es amor. Y segundo, porque Dios amó al mundo. Ahí está. Dios es amor. Y Dios amó al mundo. Jesús dio su vida por amor. En Juan 13 hay algo que sucedió antes de la muerte de Jesús, durante la Pascua. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Así dicen en español. Los amó hasta el fin. Literal, está mal traducido, obvio, porque no significa que los amó hasta el fin, hasta que terminó su vida. No, aquí hay una palabra que significa los amó completamente. Es decir, los amó hasta completar la llenura, la plenitud de su amor. Es decir, los amó con plenitud. Eso lo que significa. Entonces Jesús nos da el ejemplo, ¿no? Otra cosa que le iba a decir es obvio que esta palabra amor es la palabra agape. Ok. Agape significa amor desinteresado. Si yo amo a alguien por interés, entonces ya no es más amor. Nosotros nos podemos tener amor como hermanos. Esa palabra es la palabra fileo, que significa amor fraternal. Y ese no es agape, porque ese es un amor fraternal. Yo te amo porque sos mi hermano o mi hermana. Pero agape implica que yo voy a amar sin condiciones, sin esperar. Verdadero amor, agape, significa que yo no voy a esperar ninguna recompensa, ninguna reacción. Ahí comienza el fruto del Espíritu. Es decir, si yo no entiendo esto en mi vida, y si yo no hago de esto yo no lo puedo producir, obvio, yo no lo puedo producir. Ahora, ¿sabe lo que yo puedo hacer? Aquí usted no sabe. Yo puedo
hacer lo opuesto. Ajá. Yo no puedo producir amor, solamente Dios produce amor. Ahora, lo que yo puedo hacer es hacer lo opuesto. ¿Y saben lo que es lo opuesto? Lo opuesto del amor. Lo opuesto del amor es animosidad, hostilidad y algunas veces temor. Pero me quiero quedar con la palabra hostilidad. Es decir, ustedes saben lo que significa hostilidad. Eso no es amor. Animosidad, tener como estar enojado, como ser hostil a la gente, eso no es amor. Entonces fíjese una cosa, yo no puedo producir el amor, pero sí yo puedo ser hostil. En el momento que yo soy hostil, entonces Dios no puede fluir en mi vida con su amor. ¿Sí? Muy bien. Esto nosotros lo estudiamos ahora que me estoy acordando, lo estudiamos en La Mente Renovada, en toda lo que estudiamos de la mente renovada. El gozo. El gozo es lo opuesto al dolor, al resentimiento, a la amargura. Porque gozo no es placer. Gozo es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Por ejemplo, Jesús se regocijó cuando volvieron los 70. Se regocijó cuando volvieron los 70. ¿Se acuerdan? Se regocijaba en diferentes momentos. Pero su gozo no dependía, escúchenme bien ahora, su gozo no dependía de las ocasiones. Porque él tenía gozo en su ser. En su corazón. Entonces el que tiene gozo en su corazón puede estar gozoso, regocijándose en la peor situación. ¿Por qué? Y porque no depende de una ocasión, no depende del entorno. El gozo es un fruto del Espíritu que ya está en mí y que no tiene nada que ver. La alegría, por ejemplo, no. La alegría sí. Yo me alegro cuando estoy contento, cuando estoy rodeado, cuando tengo amigos, esa es alegría. Alegría tiene que ver con el entorno, pero gozo no. Entonces Jesús, por ejemplo, dice, mire, este gozo os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué cosa? Y vuestro gozo sea cumplido, sea consumado, sea lleno, sea traído a su fin, sea realizado, sea completado. Es decir, este gozo, ¿por qué completado? Porque este gozo cubre todos los aspectos de mi vida. Excepto cuando yo permito que Satanás me lo robe. Por ejemplo, le voy a decir lo que nos roba el gozo, ¿está bien? Le voy a decir. La preocupación por las cosas me roba el gozo. Otra cosa, la preocupación de recibir alguna gratificación, la preocupación por agradar, ya está, eso me roba el gozo. Porque el gozo es algo que no depende otra vez de las ocasiones. El gozo es continuo, tiene que ver con mi relación con Dios. Fíjese cómo ahora se van combinando estas cosas. El amor desinteresado, el gozo, y ahora viene el tercero, paz. El Espíritu Santo produce paz. Si hay algo que te roba la paz, no es el Espíritu Santo. Si algo te roba la paz, no proviene de Dios. Por ejemplo, si tenés un sueño que te dejó mal, te dejó preocupado, te dejó exaltada, te dejó mal, te despertó y no te podés...
ese sueño no viene de Dios. Porque nada de Dios te deja sin paz. Todo lo de Dios, el fruto del Espíritu, es paz. Entonces, muchos de nosotros, dicho sea de paso, ahora que estamos hablando de esto, ¿ustedes saben lo que son los sueños? En su mayoría de veces, cuando no son de Dios. Sueños normales. ¿Saben lo que nosotros soñamos? Se lo voy a decir rápido. ¿Saben lo que soñamos nosotros como seres humanos? Nuestros temores. Nosotros soñamos nuestros miedos. Soñamos nuestros temores. ¿Por qué? Porque durante el día todos tenemos temores, todos miedos, pero nosotros estamos en control. Tenemos control, tenemos un sistema de defensa, podemos, pero cuando dormís de noche, no, el sistema de defensa está relajado, está dormido. Y la mente empieza a soñar lo mismo. Y te atacan tus temores. ¿No? Te atacan los temores. Mi esposa, por ejemplo, siempre tiene el mismo sueño. Y yo me río, ¿no? Ahora me río. Y le digo, por favor. Y yo sé de dónde viene. Es decir, mi esposa tiene el mismo sueño, el mismo, que está en un lugar y no sabe dónde es, ¿sí? No sabe dónde está. Y está sola. Yo no estoy. Ella está sola y tiene que volver a su casa y no sabe dónde está y está perdida. Eso, yo sé de dónde viene eso proviene, ese es un precio que uno paga, ¿no? Eso proviene de todos los años cuando yo empecé en el ministerio. Cuando era muy jovencito, apenas me casé, y yo empecé a ministrar y empecé a viajar por todo el mundo, y ella se tenía que arreglar sola, porque yo no estaba, ¿no? Y siempre le digo, mira que eso viene de ahí, ya no estás más sola. Yo hace ya muchos años que paré, ya del 99 que yo ya no viajo como viajaba antes, ¿no? Ahora viajo, pero y eso sucede mucho en el ministerio, ¿no? O sucede mucho por ejemplo, en esposas que se sienten abandonadas, entonces tienen ese sueño, o esposos, por ejemplo, que algo los está persiguiendo. Yo sentía que alguien me estaba persiguiendo, y que veía esto, y que veía lo otro, y que veía una nube, y que veía sombras, y que siempre como el conflicto. Esos son temores. Ok, le voy a decir ya, eso no viene de Dios. Tampoco digamos que viene del diablo, eso viene de tus temores. Tus temores. En la paz no hay temor. Porque cuando hay temor, ahí no está Dios. Esto es interno. Jesús, por ejemplo, le daba paz a sus discípulos. Una tranquilidad de la mente. Y escúcheme bien ahora. Una tranquilidad, esto pasa ahora. Es una tranquilidad de la mente que no depende de lo externo. Depende de que Dios está obrando todo para bien. Romanos 8:28. Nuestra paz por eso esto viene del Espíritu. Porque el Espíritu, como que el Espíritu te está diciendo, no te preocupes. El Padre está obrando todo, tranqui. Eso en español significa tranquilo. Es decir, mi paz depende de mi relación con Dios. Mi paz depende de que yo sé que Él está obrando para bien. Entonces, cuando yo no tengo paz, eso no viene del Espíritu, porque el Espíritu conoce todas las cosas, conoce todas las profundidades de Dios. El Espíritu Santo sabe lo que el Padre está haciendo en mi vida. Estas cosas, Jesús dijo, os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo
tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y perdónenme, pero la palabra vencer no es vencer, es la palabra conquistar. Es decir, yo puedo pelear una batalla y puedo vencer una batalla, pero yo solamente conquisto cuando gané toda la guerra. Entonces hay una diferencia entre vencer y conquistar. Aquí la palabra es yo he conquistado al mundo. Es decir, Jesús ya no pelea más. Por eso está sentado. Nosotros hoy, Señor. Nosotros somos terribles, la verdad, piénsenlo. Nosotros mandamos a Jesús para que pelee. Señor, y lo mandamos a pelear y Jesús dice, yo no peleo, yo ya vencí, y entonces nosotros mandamos a todo el mundo a pelear. No, espera, él ya venció, él ya no pelea más, amén. Y entonces uno va a decir, ¿y entonces qué? Y bueno, no, mi arma más poderosa es la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y porque Él ya venció, Él ya conquistó. Ok, entonces, lo opuesto, ¿por qué? Porque lo opuesto de la paz es guerra. Y entonces hay una guerra que nosotros, aleluya, nosotros como cristianos, estamos peleando. Y no es guerra contra los demonios. Mire, guerra contra los demonios es fácil. No es difícil. Porque los demonios, hasta Satanás, cree y tiembla. ¿Sí? Pero mire la guerra que nosotros estamos peleando. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La guerra más cruenta que nosotros tenemos es acá, en la carne. Porque el pecado guerrea contra nosotros. Y cuando el pecado empieza a guerrear y nosotros no sabemos que hemos vencido y que Jesús ha vencido, entonces ahí perdemos la paz. Perdemos la paz. Número 3, la paz. Después viene la tibieza. ¿Qué es un tibio? Es un ser caliente. Mire lo que es un tibio. Es una persona caliente y fría al mismo tiempo. Piénselo. Es caliente y frío al mismo tiempo. Es decir, un día está caliente, al otro día está frío. El sábado el domingo está caliente, le sube la temperatura, el lunes se congeló. Porque alguien te pisó el pie, porque alguien te insultó, ¡pum!, se te fue toda la temperatura. Ok. No, escúcheme bien. Estas son situaciones, mire, nosotros que pastoreamos, estamos ministrando gente continuamente, esto es lo más común. Por eso, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Por eso la iglesia es importante, por eso la congregación es importante, porque nos animamos los unos con los otros. Está bien, si yo veo a alguien que está medio congeladito, yo lo animo. Y cuando yo estoy medio congelado, viene alguien y me anima. Para eso estamos. Para eso estamos. Claro, la tibieza a Jesús no le gusta. Porque cuando hay alguien tibio, Jesús se siente mal del estómago y lo vomita. Tibieza. La paciencia. La paciencia. Aleluya. La paciencia no. Le voy a decir lo que la Biblia define como paciencia. La paciencia es cuando nosotros soportamos o sufrimos heridas que son infligidas por otros y las soportamos, esperando la salvación del Señor. Paciencia es cuando tenemos situaciones adversas en nuestra vida, no solamente heridas, pero situaciones adversas en nuestra vida, y sufrimos,
y esperamos. Porque la palabra paciencia viene de la palabra esperar. ¿Y por qué? Y porque viene de la palabra paciente. Y el paciente está sentado en la oficina esperando que el doctor lo reciba. Tiene que ser muy paciente. Y Pablo nos dice esto. Pablo en Colosenses nos dice, vestíos. Pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es decir, la paciencia tiene que ser una vestimenta para nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué alguien me va a pisar el callo del dedo del pie? Alguien me va a tirar algo, alguien me va a mirar mal. Y no solamente eso, alguien me va a herir, alguien me va a insultar, alguien me va a maldecir. Y después la vida, en el mundo tendréis aflicciones. Y algunas veces no entendemos por qué tenemos aflicciones. No entendemos. Y no lo vamos a entender, para eso confiamos en el Señor, porque Él lo sabe. Él lo sabe. Y ahora Pablo nos dice que tenemos que andar vestidos de paciencia. Es decir, no tener paciencia en esto, en lo otro, y ya. No, andar vestido. Es decir, andar cubierto con paciencia. Jesús le tuvo mucha paciencia a los discípulos. Tuvo que enseñarles cosas repetidamente. Pero se las tenía que repetir. Porque eran hombres de poca fe. Pero él nunca se rindió con ellos. Nunca. Y en la última semana de su vida, Jesús le dice, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, pero sino que si le dicen a este monte, quítate y echa al mar, será hecho. Claro, ellos habían visto como Jesús le habló a la higuera y la secó al día siguiente. Al día siguiente ya estaba totalmente seca. Y ellos dijeron, qué gran fe. Y Jesús le dijo, no. De cierto, si tuvierais fe ustedes y no dudan, no solo mandarían a un árbol a secarse, pero ustedes le dirían a este monte, y una vez le expliqué lo que era eso del monte. En el lugar donde Jesús estaba parado, había un monte al otro lado del muro. Y no era el monte de Sinaí, y no era el monte de los olivos, porque el monte de los olivos no es un monte, es una colinita. Había un monte, ¿verdad?, al otro lado del muro. Y en ese monte que estaba en el desierto de Judea estaba el palacio de Herodes. Herodes había edificado un palacio en un monte para que todo el mundo en Jerusalén se da vuelta y vea el gran palacio que el gran Herodes había hecho. Y Jesús dice, si ustedes le dicen a ese monte, porque es el único monte, si ustedes le dicen a ese monte, si tienen fe y no dudan, ese monte se fuera al mar. El mar Mediterráneo está, el mar Mediterráneo está como a 30, 40 más, un poquito más, kilómetros de Jerusalén. Está en la costa. Y Jesús dice, si ustedes tienen fe y no dudan, este monte se movería como todos estos kilómetros y se iría al mar, al Mediterráneo. Claro, ¿sabe lo que es lo opuesto de la paciencia? A que usted no sabe. La impaciencia. La impaciencia. La impaciencia. Pero hay una característica que es una perversión de la paciencia. Porque yo no puedo tener paciencia a una persona. Y esto lo he vivido. Algunas veces nosotros perdemos la paciencia y ¿sabe lo que decimos? ¿Sabe lo que decimos? Bueno, ya, está bien, ya. Que pase lo que pase, que venga lo que venga. Sí, ya, me rindo. Esa actitud de rendirse no es paciencia. Esa actitud de rendirse es rendirse. Y nosotros tenemos que tener una paciencia
creyendo en el Señor. ¿Qué es la paciencia? Es soportar pruebas y soportar situaciones, pero esperando la respuesta a nuestras oraciones y la liberación del Señor. Eso es paciencia. Ah, no, ya pasaron. Una vez le conté, una vez fui a una iglesia Asamblea de Dios de la Unión de las Asambleas de Dios en Puerto Rico, y el pastor era es muy amigo mío. Ahora es el superintendente general de ahí, de Puerto Rico. Y yo me acuerdo cuando él pastoreando esa iglesia, que tuvo un aniversario y me invitaron a predicar. Y yo me acuerdo que en Puerto Rico los hermanos tienen otras tradiciones. Ellos, por ejemplo, en un aniversario hacen un desfile dentro de la iglesia, ¿no? Hacen un desfile. Y entonces entran desfilando los músicos, y entran desfilando por el pasillo y se suben y empiezan a tocar. Después entran los diáconos, después entran los ancianos, después entran el presidente del ministerio de varones, el príncipe, bla, 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 todo es, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y había una hermana ya mayor de edad, que estaba en el micrófono como relatando a la gente que estaba relatando. Y ahora vamos a recibir al ministerio de damas, y ahora vamos a recibir al superintendente de la escuela dominical, y ahora vamos a recibir, y de repente introduce al presidente del ministerio de los varones. Y entró un hermano, muy bien vestido, todo trajeadito, todo lindo, ¿no? Y entra este varón, hermano, y la hermana de arriba dice: y este es el presidente del ministerio de varones, mi amado esposo, por el cual oré 40 años para que venga a los pies del Señor. Y la gente, se volvió loca, aplaudía y gritaban y alababan. 40 años, ¿qué tal? ¿Alguien quiere esperar 40 años? Esta hermana esperó. Esta hermana esperó 40 años y después tuvo el privilegio de presentarlo delante de todo el mundo como el presidente del ministerio de varones. Esta es una iglesia grande. El grupo de varones eran cientos de varones. ¡Qué lindo! Y yo la miraba así, esta hermana, y después al final de la reunión la fui a saludar y a abrazar, y le dije: hermana, de verdad, 40 años. 40 años me comí. Me dijo: 40 años. Contenta la hermana, alegre. Eso es paciencia. Pero esa hermana oró sabiendo que Dios le iba a responder. Cuidado. Nosotros muchas veces nos rendimos y decimos: está bien, que Dios está bien, está en la mano del Señor. No, eso no es paciencia. Eso es rendirse. Paciencia es decir: no, Dios me lo va a hacer. Lo que pasa es que yo estoy esperando, pero ya viene de camino. Benignidad. ¿Qué es? Benignidad. Benignidad significa tener bondad. Es una disposición, una actitud de bondad, porque bondad es hacer el bien, es como hacer el bien, y Pablo nos dice que hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Pablo lo describe en varias maneras, pero por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que Dios tuvo bondad con la humanidad. ¿Y cuál es lo opuesto a ser bondadoso? ¿Está listo? ¿Lista? Lo opuesto a ser bondadoso es ser áspero y duro. No. Bondad. Ahora, yo no estoy hablando de ser blando, porque ser blando no es ser bondadoso. No es hacer el bien. Si yo soy muy blando con mis hijos, le estoy haciendo mal, ¿sí? Claro, pero tengo que ser bondadoso, es decir, le tengo que hacer el bien. Ahora, ¿sabe cuál es la raíz de esta palabra? Bondadoso. La raíz.
La raíz de esta palabra es la palabra útil. Útil. Es decir, cuando yo le hago bien a alguien, porque soy bondadoso, tengo que hacerlo, pero le tengo que ser útil a esa persona. ¿Por qué? Porque si yo soy bondadoso, pero no le soy útil, soy un inútil. ¡Ah! ¿Me entienden? ¿Por qué? Esto significa que cuando yo soy bondadoso, tengo que ser como el árbol, ¿no? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da mal fruto. Es decir, el árbol bueno funciona correctamente. Y todo lo que yo hago para hacer el bien a la persona tiene que ser para hacerle útil a esa persona, ¿no? Jesús, ustedes saben que Jesús sanó a muchos enfermos, ¿no? Sí. Le voy a dar un ejemplo. Pero Jesús no sanó a mucha gente. Porque ser bondadoso no significa que Jesús tenía que sanar a todo el mundo. Por ejemplo, ustedes saben que un varón judío tenía que ir al templo a las fiestas todos los años. José, el papá de Jesús, el padre, tenía que ir al templo. Una vez, por lo menos una vez o 3 veces, había 3 fiestas que había que celebrar y tenían que ir al templo, a Jerusalén, y ellos vivían en Nazaret. Que a pie es un viajecito de 2 a 3 semanas. Ustedes saben bien que Jesús cuando tenía 12 años lo llevaron y ahí se acuerdan que se quedó. Bueno, ¿saben cuántas veces Jesús pasó por la puerta la hermosa? Todas las veces que iba al templo tenía que pasar por la puerta la hermosa. Por lo menos en los 3 años de ministerio de Jesús, tuvo que pasar por esa puerta por lo menos mínimo 3 veces. ¿Vio al paralítico en la puerta de la hermosa? Claro. Aquel hacía como 30, qué sé yo cuánto hace, 30 y algo de años que estaba ahí. No lo sanó nunca. ¿Por qué? No era porque no fue bueno, era porque no era útil. ¿Sabe por qué no era útil? Porque a ese hombre lo tenía que sanar Pedro y Juan. Se lo dejó a Pedro y Juan. Fue un montón. Es decir, él no sanó a todo el mundo. Él sanó, y él hizo el bien. Él hizo el bien. Por ejemplo, la Biblia dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Porque el hacer bien le tenemos que ver la utilidad. La utilidad. Fe. La fe. Ok, cuidado, porque este es un fruto del Espíritu. ¿Y sabe lo que es la fe en una persona? Es la fidelidad. ¿Sabe lo que es la fidelidad en una persona? Una persona que se le puede tener confianza. Una persona que es fiel. Jesús se nos describe así. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Que siendo en forma de Dios, se hizo siervo, le fue fiel a su llamado. Él sabía que tenía que hacer todo esto, se tenía que despojar, tenía que tomar forma de siervo, se tenía que ser hecho semejante a los hombres, y hecho en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediencia hasta la muerte de cruz. Eso es ser fiel. Y Jesús lo dijo, yo soy fiel, pidan cualquier cosa en mi nombre que yo lo voy a hacer. Jesús fue fiel. ¿Por qué? Confiable. Porque Él dijo, yo no los voy a dejar, vendré a vosotros. Él se llama el testigo fiel. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es constante.
Esa es la palabra, constante. Y tener fe como un fruto del Espíritu no es solamente tener fe para creer, no, es fe para ser fiel. Fiel. Voy a terminar, me faltan 2 minutos. Mansedumbre. ¡Ay! A que usted no sabe cómo se usa esta palabra mansedumbre. Mansedumbre significa ser domado, amansado, como un caballo que patalea y que es salvaje. Y el manso es domado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué es un manso? Una persona que se somete a la voluntad de Dios. Una persona que acepta la voluntad de Dios en su vida. Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué significa ser manso? Es como tener un yugo porque alguien me está llevando. Y no pataleo. ¿Sabe lo que es lo opuesto a la mansedumbre? La arrogancia. Yo sé dónde voy, yo sé lo que va a pasar. Y entonces yo soy el que yo sé. Y el último fruto del Espíritu es la templanza. Y la palabra templanza está compuesta, es la palabra control propio. Control propio. ¿A qué? Hacia los deseos carnales. Es una fortaleza interna que no está bajo la ley. Yo no tengo control propio porque hay una listita de cosas que me lo prohíben. Yo soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y porque hay cosas en mi vida que no te van a causar ninguna tentación a ti. Pero hay cosas en tu vida que si yo me expongo, me van a causar tentación a mí. Yo puedo entrar a un bar y a mí ni me va ni me viene. Porque yo nunca he tomado, no es decir, nunca entré a un bar, nunca me emborraché, no tomé nada. Pero algunos de ustedes que sabían ir a un bar y que apenas entraban a un bar, olían el olorcito de licor, de cerveza, rápidamente volaban. Entonces, ahora, en mí hay cosas que el Espíritu siempre me dice, no, a lo mejor a ustedes no le dicen, no le hacen nada. A mí me afecta. A mí me afecta. Porque no hay ninguna ley. Qué triste es cuando en una iglesia, en una organización, te dan una ley. Esto no se puede hacer acá. Esto y esto. Voy a terminar. Satanás nos tienta para que nos comportemos opuestos al fruto del Espíritu. Piénselo. Amor, todo el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son las tentaciones? Las tentaciones vienen en contra de estos frutos. Si ustedes hacen una... Mañana seguimos. Pero si hacemos una lista de los frutos del Espíritu y después fíjense las tentaciones que hay en su vida. Fíjense que una de las tentaciones van a ser en contra de algún fruto del Espíritu. Fíjense, ustedes van a verlo. Es muy fácil. Muy fácil. Y el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que ha sido dado por la gracia de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Quiere manifestar este fruto, el mismo fruto que Jesús vivió cuando estuvo en la tierra. ¿Cómo nosotros empezamos a caminar? Muy fácil de decirlo. Muy fácil, no satisfaciendo las obras de la carne. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que la razón por que muchas veces satisfacemos las obras de la carne es porque no las sabemos identificar? No las sabemos identificar.
Entonces vienen, y vienen de repente, vienen haciendo mucho ruido, y vienen de mucho, ¿viste? El diablo sabe hacerlo, el diablo sabe hacerlo. Y viene exactamente por falta de conocimiento. Si yo identifico, me hago una listita y la tengo ahí, estas son las obras, y especial, entonces no solamente las obras de la carne, pero las que me continuamente me golpean, las que continuamente me atacan, identifíquenla. Y cuando ustedes la vean venir, no te voy a dar satisfacción. En el momento que yo no le doy satisfacción a una obra de la carne, el Espíritu Santo manifiesta el fruto. Es automático. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso es como un combo. Un combo. Andar en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne. Muy bien. 704, vamos a orar y ustedes vamos a seguir